El hombre, desde la caída de allí, a los comienzos, en la historia bíblica nos habla de que el hombre siempre ha sido tentado, ha querido llegar, ha querido saber, ha querido gustar lo que es ser, o querido aproximarse a Dios, o querer ser como Dios, ha querido jugar a ser Dios. El hombre no es Dios, y cuando el hombre quiere ocupar el papel de Dios, comienzan los desastres, comienza la locura. Lo hemos podido ver a través de la historia de la humanidad, cuando el hombre tiene poder, cuando el hombre tiene control y cree que es Dios, entonces comete locuras, desastres en la humanidad. A través de la historia lo podemos ver en diferentes lugares, podemos ver lo más reciente, lo que ha pasado allí lo que sucedió en el Holocausto, cuando el hombre cree que tiene poder, cuando el hombre se cree que tiene el control, porque hoy se considera que tener conocimiento es poder y control. Y en cierta manera es así. Cuando uno tiene conocimiento, tiene poder y control. Pero ¿qué pasa cuando uno tiene conocimiento? El conocimiento en el desconocimiento produce catástrofe. ¿Cómo se entiende eso? Un líder puede tener conocimiento, pero si el pueblo tiene desconocimiento, se produce desastre, manipulación, control, y termina volviendo siempre a lo mismo, en los desórdenes. Ahora fíjese que una persona con un poco de conocimiento, ante un pueblo que no conoce nada, que un pueblo que desconoce y carece de conocimiento, es un rey. Ahora, esto es como diríamos, no quiero decir la palabra, pero una persona con un solo ojo, que ve con un solo ojo en un país de ciego, es un rey. ¿Me entienden? Entonces, las malas enseñanzas, lo que es las herejías, como venimos hablando justamente en el seminario, y las malas interpretaciones se han generado siempre. Pablo ya ha luchado, Cristo luchaba con las malas enseñanzas, aún de los religiosos de la época. Y fíjese lo que dice 2 Timoteo 2:15, yo se lo leo, no es la palabra que quiero que busquemos esta noche, pero fíjese que es un mandato de Pablo a Timoteo. Es un mandato en que Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia, procura con cuidado, procura con responsabilidad presentarte delante de Dios como aprobado. ¿Por quién? Por Dios, no por el hombre. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando las personas influyentes, cuando las personas que influyen en una iglesia, por eso es tremendo la responsabilidad tanto de un pastor como los líderes, la responsabilidad que uno tiene, cómo puede o levantar una vida o arruinar una vida para siempre, por la negligencia de las malas interpretaciones de lo que se puede generar en una vida, ¿no es cierto? Entonces, cuando una persona influyente no es diligente, cuando una persona que influye ante una masa es irresponsable, surgen las malas enseñanzas, surgen las herejías, por consecuencia surge la frustración. Un párrafo, hermanos, un párrafo bíblico que nosotros leemos y sacamos versículos de contexto
de lo que se está hablando termina siendo un pretexto. Un pretexto para alimentar algo que yo quiero llevar adelante. Pero no es el fin por el cual se escribió, y que es un pretexto. Que es un pretexto literalmente, según el diccionario, el pretexto es poner un tejido bordado delante de algo. Ese es el significado de la palabra. Poner un tejido bordado delante de algo. ¿Qué pasa cuando usted quema la mesa y deja la manchita blanca? ¿Qué hace? Tapa la macana. ¿Con qué? Con algo que queda lindo. Pero mueva lo que está ahí arriba. Mueva ese tejido que se hacía, ese crochet, a ver qué hay abajo. Una mancha. ¿Me entienden? Entonces, ese es el significado. Es un argumento falso, el pretexto, para ocultar una verdad. Quiero que busquen ahora sí la palabra en la cual vamos a hablar esta noche, que está en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo. Mateo 18 del 15 al 20. Mateo 18 del 15 al 20. Es una palabra conocida y va a haber versículos conocidos acá, y justamente esos versículos vamos a tratar. Fíjese lo que dice Mateo 18 del 15 al 20. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Hermanos, si hay algo que Dios quiere, si hay algo que Dios quiere y está interesado, es en la pureza de la vida. Si hay algo que Dios, y nosotros decimos a veces, ¿cuál será la voluntad de Dios? Entendemos que buscamos la voluntad de Dios en todos los caminos y decisiones. Pero hay una voluntad sobre todas las cosas, que es la voluntad de la pureza de la vida. Ahora, cuando hablamos de la pureza, no solo hablamos de la pureza de la vida de cada uno de nosotros, sino que habla de la pureza de lo que es la iglesia. Entendemos que somos el cuerpo de Cristo. Entendemos que somos parte de la iglesia. Y justamente acá está hablando de un tema: la disciplina de la iglesia.
Fíjese que Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis manifiesta constantemente que Él es santo y que quiere que su pueblo sea santificado, que su pueblo sea santo. A Dios le ofende el pecado. A Dios le ofende el pecado de cualquier tipo, de cualquier clase. Para Dios el pecado es pecado. Para Dios no es como nosotros que podemos medir o poner con una balanza y creer que porque hizo una mentirita o aquel hizo tal cosa. No, el pecado es pecado para Dios. Siempre ha sido así. Y Dios siempre ha estado interesado en corregir justamente el pecado en las vidas. Que el ser humano busque, que el ser humano se ocupe de la santidad. Fíjese que allí en Levíticos 11:14, yo no lo busque, se lo estoy comentando para que usted entienda desde el principio que Dios manifiesta a su pueblo. Ya comienza a manifestar a su pueblo su santidad y lo que quiere de su pueblo, la santidad. Dios manifiesta la santidad de lo que Él es santo a tal punto que lo manifiesta como uno de los atributos de Dios en 3 veces: santo, 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 para que la iglesia lo tenga presente, para que nosotros lo tengamos presente. Fíjese que en 1 de Pedro 1:16 habla: sé santo porque yo soy santo. Manifiesta el mismo principio de la santidad de Dios y de lo que demanda de su pueblo. Dios ha estado, está hoy presente y va a estar preocupado por la santidad de cada uno de nosotros, por la santidad de su pueblo, de la iglesia. Y su iglesia, su pueblo debería estar preocupado por buscar la santidad. Ahora fíjese que, como hablábamos al principio, cuando uno saca ciertos versículos de un contexto en el cual esa enseñanza se estaba llevando adelante, termina siendo un pretexto. Fíjese que uno de los versículos mal interpretados es Mateo 7:1, que dice: no juzguéis para no ser juzgado. Y fíjese que es un versículo que se mal usa para justificar y tolerar por llamarle así, en el fin del amor, un amor falso, el pecado en la iglesia. Fíjese que es uno de los versículos que se justifica y se tolera todo pecado y toda falsa enseñanza dentro de las iglesias, y se dice: no juzguéis para que no sean juzgados. Un versículo mal interpretado, un versículo mal aplicado, que nos permite justamente ser permisivos, no solo en nuestras vidas, sino en las iglesias. Por eso se ve las condiciones que está la iglesia, ¿sí? Cuando la iglesia es permisiva al pecado, cuando se considera la palabra mal entendida, la palabra amor. Cuando se considera la inclusión en lo que es un evangelio que es exclusivo, que nunca se va a poder mezclar con lo que es el sistema, con lo que es el mundo, con lo que es la moda, lo que fue en 1800, en 1700, en el 2000, en el 2018. Nunca se va a poder mezclar con la sociedad, con los pensamientos, con la filosofía. Es exclusiva, y eso tenemos que entender. Que no podemos la palabra ambientarla a este tiempo y querer que la palabra se ajuste a este tiempo. No, nosotros tenemos que ajustarnos a la palabra. Fíjese que Dios ha tratado siempre y lo seguirá haciendo con el pecado en la iglesia, con el pecado en el pueblo de Israel. Trató siempre.
Y hoy lo hace con cada uno de nosotros y lo hace con su iglesia. Hermanos, las iglesias cristianas en este último tiempo, y creo que si nos ponemos a charlar hay un montón de historias que conocemos, ha sido opacada, ensuciada, ha sido empañada por los escándalos. Creo que cada uno nos vendrá a la mente un montón, ¿sí? Los escándalos que ha surgido la iglesia en sus líderes o dentro de la iglesia. Los escándalos que ocurren, que pasan, ¿sí? Esos escándalos que pueden ser por pecados de inmoralidad sexual, de fraude, de estafa, inclusive de falsas enseñanzas. Pero como sacamos versículos fuera de contexto y aplicamos y manipulamos aún a un pueblo, como hablamos al principio, el conocimiento, el que ve con un solo ojo en el país del ciego, es un rey. Entonces sacamos versículos y decimos, no toquen al ungido, o tales como no juzguéis para que no sean juzgados. Y justamente uno de las palabras, párrafos en el cual leíamos, ¿sí? Uno de los párrafos que vamos a ver, que es el trato de Dios con la iglesia, el trato del pecado de Dios contra la iglesia, el trato de la disciplina de Dios en la iglesia. Y fíjense que arrancamos allí en el 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, vemos una persona, un candidato a tratar dentro de la iglesia, un candidato dentro de la iglesia que debe ser tratado, un candidato en el cual dentro de la iglesia ha pecado, un candidato que está ocultando el pecado, y es un candidato que no hay distinción, puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser líder, puede ser un seguidor, anciano, joven. Acá no se trata de exclusividad, ¿sí? Habla de un candidato para ser tratado, un candidato que debe ser confrontado cuando peca. No lo digo yo esta palabra. En mi Biblia, yo no sé en la suya, creo que es la misma, y lo dice Jesús. Lo dice Jesús. Lo dice el Dios de amor que murió por cada uno de nosotros. Y fíjese que habla de un candidato que peca y que debe ser enfrentado, confrontado. Un candidato que ha pecado, que ha errado al blanco. Eso es lo que significa pecar, errarle al blanco a las normas de Dios. Se ha salido, ha corrido su mira y el blanco está allá y ha hecho cualquier otra cosa, se ha equivocado. Eso es lo que es pecar, errarle al blanco, errar a donde Dios quiere que uno apunte. Ese es el significado de pecar, cuando uno se sale de las normas de Dios. Y fíjense que volvemos que esto lo estipula Jesús. Puede decir, pero pastor, es durísimo. Lo dice su Biblia. Está hablando, comenzamos, si tu hermano peca contra ti. Si tu hermano peca contra ti, si un hermano ha pecado, ese pecado lo oculta, ese pecado persiste en él y sigue como si nada, o no se da cuenta, o lo quiere ocultar, o lo quiere tapar. No nos olvidemos, hermanos, que un poco de levadura leuda toda la masa, hermanos, ¿sí?
un poco de levadura leuda toda la masa. El pecado de un creyente en una comunidad debe tratarse. Si no, ¿sabe qué? Terminamos como a veces nos sentamos a charlar y se terminan ensuciando las instituciones, las iglesias, por el pecado de algunos, porque no se trató el pecado. Y el pecado se debe tratar tanto de los líderes, de los pastores, se debe tratar el pecado de todos. Porque si no terminamos ensuciando, terminamos embarrando la institución, terminamos embarrando la iglesia. Hermano, ¿cuántos afuera que nos ponemos a charlar? Y el concepto que se tiene hoy del cristiano, del evangélico, ¿por qué? Porque se ve lo que ha pasado y es una realidad, no podemos ocultar, no podemos tapar las cosas que han pasado, que son de común conocimiento a lo que ha pasado, lo que pasa, las inmoralidades sexuales, las inmoralidades dentro de lo que es las iglesias, lo que sigue pasando, las falsas enseñanzas, los desórdenes. Y fíjese que ahí, dentro de todo eso, fíjese que la responsabilidad justamente de los ancianos es cuando el pastor no puede, ahí debe estar el anciano y debe velar por las falsas enseñanzas, y si tiene que justamente tratar el pecado, para eso está el anciano. Ahora fíjese que la otra parte que habla de la persona que inicia la disciplina. Hay una persona que ha pecado. Ahora habla de una persona que tiene que iniciar la disciplina con esa persona que ha pecado, que se ha equivocado. Y dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Hay una persona que tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad es de ir y hablar y reprenderle. Ahora tenemos que entender, por un lado tenemos el candidato, por llamarlo así, al arrepentimiento de su pecado. Del otro lado tenemos la persona que debe tratar a la persona que ha pecado, que se ha equivocado. Entonces tenemos que entender que la persona que va a tratar con esa persona es muy delicado ese tema. Y hay que tener mucho cuidado. Uno tiene que tener en cuenta que la persona que va a tratar el pecado de esa persona debe enfocarse de que esa persona se arrepiente, que tome conciencia de su pecado. Ese es el fin. Esa persona que va y trata al hermano que se ha equivocado, tiene que llevarlo a la conciencia del pecado y a la restauración dentro de la iglesia. Ese es el fin. Tremenda responsabilidad. Siempre, hermanos, en una condición de humildad y de amor. ¿Está? No se trata de ir, de agraviarlo, no se trata de humillar a la persona, no se trata de dejarlo, como nosotros decimos, por el piso, dejarlo en evidencia, que sos un pecador, que sos un miserable. No nos olvidemos y considerar a esa persona y considerarnos a nosotros que nosotros no estamos libres de esa situación, ¿no es cierto? Considerar que el que está firme tenga cuidado que no caiga. Fíjese la responsabilidad de la persona que está enfrentando esa situación. Y usted dirá: pastor, mire, la verdad que yo no me sirve mucho lo que usted está hablando, porque tengo tantos problemas, pero yo quiero que entienda una cosa. Estamos tratando un tema, y justamente el tema es la disciplina dentro de la iglesia. ¿Y por qué la disciplina dentro de la iglesia? Por el desorden que se produce por el pecado. Por eso, si hay algo que Dios considera y quiere, es la santidad de cada uno de nosotros.
para evitar todo esto, lo que va a venir ahora. Porque no creo que a una persona que se equivoque estando dentro de la iglesia le sea grato que vengan y lo confronten y lo lleven. No creo que sea grato. ¿Por qué llegar a ese punto? ¿Por qué llegar hasta esa situación? Y fíjese que dice, repréndele. La palabra repréndele es una acción de llevar a la luz, sacar a la luz. ¿Qué cosa? Ese pecado que está en él, poner en conocimiento, hacerle ver, hacerle entender, que pueda reconocer su condición, lo que está ocultando, hacerle entender esa situación. Y fíjese que primero la acción es solos. El hermano se equivocó, el otro hermano va, lo disciplina, y si resuelve esa situación, gloria a Dios, terminó todo ahí. ¿Sí? Salimos abrazados como chanchos, decimos a veces, ¿no es cierto? Fíjese lo que dice. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estándole tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¡Qué bueno! Pero da alternativas. Si te oyere. ¿Y qué pasa si no escucha? Fíjese que hay un propósito, hermano, con la disciplina dentro de la iglesia. Y esa disciplina es justamente la restauración de la persona. La restauración de la persona que se ha equivocado por ignorancia, por desconocimiento, por lo que sea, se ha equivocado y está dentro de la iglesia y se le debe dar la posibilidad. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver esto con todo lo que vamos a ver más adelante? Esto para que usted vea, cuando nosotros sacamos versículos fuera de contexto y lo usamos para otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con el fin que se fueron creados o Cristo lo dijo. Y volvemos ahí con el principio, con el propósito de la disciplina de la iglesia, dentro de la iglesia, de que el hermano va y disciplina a este hermano, que lo trae a conciencia del pecado, que se arrepienta, y con el fin de ganar a ese hermano, ganar una amistad, a ganar un hermano que ha caído. Hablamos de una restauración de la vida de esa persona, de la restauración espiritual, con un propósito, que no es correrlo de la iglesia, es ganarlo. No es agarrar y venir a esa persona y decir, mira quién manda acá, pecado. No, hermanos, delante de Dios no hay escalón que yo sea superior a otros, sí con mayores responsabilidad. No se trata de enfrentar al hermano y decir, mira que yo soy el ungido, sino se trata de ganar ese alma, se trata de que ese hermano vuelva de su pecado, que se arrepienta, que ese pecado oculto que él está ocultando, o que quizás no se da cuenta, o sí, o tiene vergüenza, pero que ese pecado sea sacado a la luz. De eso estamos hablando, de eso es lo que está tratando Jesús, este tema. Jesús está tratando de un tema que es la disciplina dentro de la iglesia, de cómo enfrentar una situación de pecado dentro de la iglesia. Fíjese que en Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fue sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con un espíritu manso, considerándote a vos mismo, no sea que vos mismo caigas.
En Santiago 5, 19 al 20 dice: hermanos, si alguno que puede pasar de entre vosotros se ha extraviado, ¿de qué? De la verdad, y alguno le hace volvemos. Siempre hay dos personas, ¿sí? Un candidato que debe ser restaurado y el otro con una tremenda responsabilidad, ¿sí? Delante del hermano, de la iglesia y de Dios. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma. Salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecados. Y fíjese que habla de una palabra de ganar, de ganado, no el ganado de que se sube en el campo, el que se sube a los camiones con la picana, no ese ganado, sino habla del ganado. Cuando habla de ganar, de ganado, es un término que se usaba en lo que era la comercialización de productos. Entonces eso generaba un beneficio económico, un rédito económico. Entonces cuando se está hablando acá de la palabra ganar, quiere decir que hemos recuperado un hermano que es de tremendo valor para la iglesia. Hemos recuperado un hermano que es de sumo valor, un hermano que ha caído, que se ha equivocado, que la pifió, como decimos nosotros, pero ahí estamos para restaurar esa vida. Un hermano que se ha equivocado, pero que nosotros tenemos una responsabilidad de ir hacia él y restaurarlo. Y ese es lo que considera acá de ganar, porque es de sumo valor. Es la vida de esa persona, no es cualquier cosa. Ahora, ¿qué pasa si esto no se cumple? ¿Qué pasa si va, habla con él? Fíjese que dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si te oyere. ¿Y qué pasa si no te escucha? Hubiese sido mejor si me hubieses escuchado. Ahora tengo que seguir con el otro paso. Y viene un procedimiento en el cual Jesús lo especifica. Versículo 16, 17 dice: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, a los testigos, dilo a la iglesia. Y si no te oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Jodido este Jesús, se le fue el amor acá. Qué diferente, son palabras del Hijo de Dios, el cual nosotros decimos y ponemos con un cartel tremendo la palabra amor, y nos encontramos con esto. Es algo que golpea nuestra cabeza, que se confronta y no podemos entender cómo Jesús puede decir esto. ¿Qué le pasó a Jesús acá? Ese Dios de amor permisivo, que realmente es así la cosa como entendemos a veces el Evangelio. Y fíjese que habla de buscar ¿qué? 1 o 2 testigos. ¿Y cuál es el fin de los testigos? Es hacer constar, que quede claro, que lo que vamos a hablar no sea mal interpretado. Que nos digas: yo dije, y vos digas: no, porque vos no dijiste eso. No, para eso están los testigos. Para que esos testigos puedan llevar adelante, corroborar
la situación, puedan corroborar la disciplina, puedan corroborar lo que se dijo y que lo que se dijo no después sea desdicho. Ese es el fin de lo que es el testigo. Y fíjese que fue un principio del pueblo judío, lo vemos allí en Deuteronomio 19:15, que se trata de testigos con una función que es justamente corroborar las acusaciones que pueden llegar a surgir de lo que me dijiste, no me dijiste. O sea, es proteger a la persona, es proteger lo que está ahí para que ya con el problema que está no se agrave más y no sirva más de enemistad. Esa es la función del testigo. Ahora, vemos que la segunda etapa es ir con los testigos. La primera era ir solo, ahora con los testigos. ¿Y qué pasa si no se logra repetir? Ya yendo con 2 testigos, se debe decir a la iglesia. Ahora fíjese, primero fue en privado, enfrentar el pecado en privado. Después enfrentar el pecado con 2 testigos. Y si no, enfrentar el pecado ahora delante de la iglesia. Es tremendo. No creo que a alguien le guste enfrentar el pecado delante de los hermanos. Pero lo dice Jesús. No lo inventé yo. Y fíjense que en el cuarto, si no llega delante de la iglesia, no quiere arrepentirse, ¿qué pasa? Habla de una exclusión, de tenerlo por gentil o publicano. Y representaba mucho tener a alguien por gentil o publicano. No nos olvidemos que para el judío, el no judío, o sea, entendamos la mente del judío. El judío, el no judío, era gentil, era pagano, era idólatra. No había, por ahí no nos cuesta entender a nosotros lo que es ser judío, el pensamiento judío. Y fíjese que también dice, tenlo por gentil o por, ¿qué dice? Publicano. Y el publicano para ellos era un traidor, lo consideraban un traidor a su propio pueblo, porque el publicano era el judío que recaudaba los fondos ¿para quién? Para Roma. ¡Oh, estás loco! ¿Me estás afanando a mí para llevarle a Roma? Y lo hacía por propia decisión. Entonces ahí estaba la disputa y el choque con el publicano. No era querido. Por eso Jesús les manifiesta tal cosa. Porque Jesús, siendo judío, sabía lo que pasaba en la mente del judío. Y lo que para un judío era un gentil, y lo que para un judío era un publicano. Era un traidor, un estafador, que por propia decisión está robando su propio pueblo. Entonces ellos no podían admitir que uno de los suyos fuera un recaudador para Roma. Es una locura. Por eso no era bien visto el publicano. Ahora fíjese el planteamiento de Jesús. Estamos hablando del Hijo de Dios que pone estas normas acá. Es el Hijo de Dios que plantea esta situación. Jesús plantea y persiste en que si el pecado no lo reconoce, no lo reconoció cuando fue uno, no fue reconocido cuando fueron 3, no lo reconoció delante de la iglesia, si no hubo arrepentimiento, debe ser excluido, debe ser sacado, debe ser apartado. Ahora es tremendo lo que está diciendo Jesús. Yo creo, hermanos, que ninguno de los que estamos acá lo vimos a esto alguna vez así. Ahora, fíjese que esto no
opcional. Jesús lo está diciendo y no es una opción. A ver, fíjate, quizás a lo mejor, sí, tal vez. Fíjense lo que dice. Versículo 17, si no los oyere a ellos, dile a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es un mandato de Dios. Tenle por gentil y publicano. En 2 Tesalonicenses 3:6 dice, pero os ordenamos, hermanos, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas a que recibisteis de nosotros. Duro también. Hoy no hay amor para nada. Hoy no tenemos amor para nada. Ahora fíjese que entender esto no quiere decir que había que echarlo de la iglesia. Entender esto, ¿no? Fíjese que el proceso no termina ahí. Se trata de tenerlo apartado dentro de la iglesia y considerar que en algún momento se puede arrepentir. Se puede arrepentir o no. Y tarde o temprano esa persona va a hacer un paso al costado. ¿Sí? Y fíjese que ahora sí vamos a ir entrando en los versículos conocidos, muy trillados. Yo creo que han entendido lo que hemos venido hablando y de lo que estamos tratando, de la disciplina de Dios en la iglesia, los pasos que Jesús estipuló para tratar, para disciplinar a un hermano que está en pecado. Lo dijo Jesús. Ahora, leamos el versículo 18 al 20. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Lo conocen ese versículo? Bien. Otra vez os digo que si otra vez conocen este versículo, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y terminamos con este versículo. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Fíjese que comienza en el versículo 18 Jesús. De cierto os digo, y ahí comienza. Cuando en la Biblia, que en reiteradas veces está, y sobre todo las enseñanzas de Jesús, de cierto os digo, es una frase que antepone a lo que habrá de venir. Y lo que está queriendo decir que lo que va a venir es de suma importancia. Presten atención lo que va a venir, porque es de tremenda importancia. Eso está queriendo decir. Le está advirtiendo que lo que va a venir después de lo que yo te estoy diciendo, de cierto os digo que, y lo que va a venir, prestar atención, porque es de tremenda importancia, porque son verdades espirituales, son verdades que Jesús manifestó para que lo tengamos presente. De cierto os digo. Mira, hermanos, por eso decía,
el deber o la tarea del que va a disciplinar. Es tremenda la responsabilidad. Porque lo que puede generar en la persona, lo que puede generar en la persona que ha caído, que ha errado, que le ha errado el blanco, que se ha equivocado, puede ser y afectar más a su vida. Por eso es de tremenda responsabilidad. Es muy delicada y hay que hacerlo con mucho cuidado y con mucha cautela. El tema es cómo se lleva justamente esa tarea. Y fíjese que leíamos versículos que nosotros nada que ver de lo que nosotros estamos hablando, ¿o sí? Son versículos que han sido distorsionados, versículos que se han sacado de su contexto, de la enseñanza de que Jesús estaba llevando adelante. Esto, ¿sabe cómo es? Es como, ¿vieron el juego de los chicos? El teléfono roto, descompuesto, ¿cómo es? Que se empieza a decir y termina con cualquier cosa. Pero ese no era el sentido, no era lo que yo te dije. O como nosotros decimos para entender, esto es una charla de loco. Estamos tres charlando, yo estoy hablando de un tema y vos me salís como está el tiempo. Sí, no, pero yo mañana me tengo que ir. Ah, qué bueno, y yo me comí un choripán. Ah, sí, mira vos, yo me tengo que cepillar los dientes. Cualquiera, no entendemos nada. Lo mismo pasa cuando sacamos un versículo fuera de contexto, fuera de lo que de las verdades en las cuales Jesús estaba en este caso manifestando. Y yo ahora le hago una pregunta, hermano. Conforme a lo que ya hemos hablado, conforme a la disciplina de un hermano que ha caído en el pecado, del trato del pecado del hermano frente a los testigos, frente a la iglesia, ¿qué tiene que ver el desatar los bienes acá en la tierra para recibirlo? Desatar los bienes del cielo. ¿Qué tiene que ver eso? Porque eso es lo que hemos hecho con estos versículos. Atamos, desatamos. Yo no sé si hay como 30 o 40 nudos marineros. Frases mal interpretadas, que el hombre se para en una situación en la cual obliga con una oración a que el cielo sea abierto y que las cosas caigan y yo las pueda obtener. Siempre ordenando. ¿Qué tiene que ver esta oración sacada en ese contexto con la enseñanza que Jesús está llevando adelante? Donde usamos esta oración pidiéndole a Dios y ordenándole que Dios se incline ante mi voluntad, mis caprichos, mis deseos. Fíjese hasta el punto que el Creador se sujeta con nuestras oraciones, se sujeta ante el ser creado. Con eso estamos llevando adelante que el barro manda al alfarero. Eso es lo que hacemos hoy. El barro manda al alfarero. Dios termina siendo el chepibe, el medio de los mandados, mi empleado. Es como que si yo tengo en mente que allá arriba hay bendiciones atadas y que yo le ordeno y que desato y Dios dice, ¿cuál querés? Esta, bueno, esperá que le saque el nudo. No te enojes, esperá que le desate el nudo y va la bendición, agarrala. Pero ese es nuestro pensamiento.
Lo que está queriendo decir Jesús es otra cosa. Jesús lo que está queriendo decir con estas enseñanzas, con estos versículos que nosotros los hemos sacado del contexto, es otra cosa. Jesús está respaldando el acto de la iglesia, está respaldando el acto de la comunidad de la iglesia que se mueve en obediencia a los principios de Dios. Se trata de que Dios respalda la obediencia de la iglesia que busca la santidad. ¿Qué cosa? Justamente la iglesia más desordenada, la más desastrosa, la iglesia donde hay más fornicación, donde hay adulterio, hay estafa, seguimos toda la noche con lo que pasa. Justamente es cuando agarramos y empezamos a agarrar versículos de este tipo y los usamos conforme a lo que nosotros queremos. Ahora fíjese, Jesús lo que estaba queriendo decir, para que podamos entender, es que Dios aprueba, Dios respalda la disciplina de la iglesia con el pecado, porque si hay alguien que está interesado en la santidad de la iglesia, más allá de los pastores o de los líderes, es Dios. Porque a mí se me puede escapar un montón de cosas, se me escapa, pero no a Dios. Entonces Dios respalda el acto de confrontar el pecado de la iglesia. Pero nosotros tenemos nuestras interpretaciones. Creemos que pedimos bendiciones especiales, las desatamos y privilegios especiales. Y fíjese que una de las cosas, y por ahí vamos a entender por qué, de dónde sale el ir y pararse frente a una cabina a una persona con una toga dentro de la iglesia católica y largar sus pecados. Justamente de estos versículos, porque se consideran con el poder de adjudicar el hombre el perdón de pecados del hombre. Justamente versículos mal interpretados, pero no vayamos para allá, quedémonos dentro de lo que conocemos nosotros, que ya con lo que tenemos ya basta. Hemos superado tanto que hemos criticado, hemos superado a lo que es la iglesia católica, ¿sí? Fíjense hasta el punto que la iglesia católica se ha confesado los pecados. Bueno, listo, rezaste un par de los rezos. Padre nuestro, Ave María. Bien. Y antes teníamos las indulgencias, ¿sí? Y con eso ya estaba. ¿Sí? Hoy en cierta manera es lo mismo dentro de las iglesias. Lo he visto con mis ojos. Y las indulgencias se pagan con un sobrecito bien gordo, dándole nombre, diezmos o ofrendas de amor, de pacto, y entonces te pongo en un lugarcito. Pero no entendemos nada. Entonces no se trata de esas interpretaciones. Cuando la iglesia sigue el patrón de Cristo, cuando la iglesia camina por las verdades del reino, cuando la iglesia confronta el pecado, cuando la iglesia enfrenta el pecado, cuando la iglesia se ajusta a lo que Dios ha establecido. Porque ¿quién ha establecido lo que está enseñando? ¿Quién está llevando adelante las enseñanzas, los pasos? ¿Quién? Yo no, en su palabra. Es la palabra de Cristo que lo dice. Y fíjense que de eso se trata. Por eso no todo lo que tenga un rótulo de iglesia quiere decir que Dios lo apruebe. No quiere decir porque se dice iglesia que Dios esté aprobado. Hermanos, se está tratando un tema
Todos estos versículos están tratando un tema. No se trata de desatar bendiciones o atar, maniatar a demonios y nada de eso. No tiene nada que ver. Está hablando del perdón de pecados dentro de la iglesia. Cuando habla de desatando, es decir, que ha sido perdonado, que Dios ha aprobado, que ha cumplido. Esa persona ha sido desatado porque ha cumplido con los requisitos, con la condición de arrepentimiento, porque ha tomado conciencia del pecado. Entonces Dios aprueba, avala el perdón del pecado. Ese es el fin. Y por lo contrario, cuando dice atado es porque no ha sido perdonado, porque no ha entendido, porque no ha comprendido. Por eso no sirve la oración de fe, si no entiende que se tiene que arrepentir. Porque es un pecador que si no se arrepiente, no sirve de nada. ¿Se dan cuenta? Cuando el pueblo de Dios, cuando el pueblo del Señor busca sinceramente, hermano, purificarse, cuando la iglesia, que es cada uno de nosotros, busca caminar en la santidad, Dios aprueba, Dios avala, Dios respalda a la iglesia. Eso es lo que está queriendo decir. Fíjese si tiene algo que ver con lo que nosotros consideramos. Jesús asegura a su pueblo que el Padre actúa con ellos. ¿Con quién? Con la iglesia, que se esfuerza, que busca la santidad. Versículo 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Otro versículo. Y volvemos al mismo. Cuando los hermanos, cuando la iglesia se reúne, cuando los hermanos se reúnen con un fin de confrontar el pecado, de buscar la santidad, cuando los hermanos buscan a Dios y Dios ve que el trato del pecado está en la iglesia, que no se lo deja pasar, que se lo trata, porque la iglesia quiere agradarle a Dios, porque quiere ser una iglesia ordenada y disciplinada. Entonces Dios actúa de una manera favorable, respaldando a la iglesia y sus decisiones. Hermanos, más que Dios que esté interesado en la santidad de cada uno de nosotros, no ha de ver. Fíjense que dice, hay una palabra que es acuerdo. Literalmente la palabra acuerdo allí en el versículo 19 significa sonar juntos. Acuerdo significa sonar juntos. Y de esa palabra sale lo que nosotros conocemos como la palabra sinfonía. ¿Cómo suena una sinfonía? Es una armonía. Da gusto, deleite escuchar. Como 50, 60, 70 instrumentos de viento, de cuerda, suenan con algo agradable. De eso se trata el acuerdo dentro de la iglesia. El acuerdo de buscar la santidad de Dios, y Dios respalda eso. Cuando su iglesia busca la santidad, no tiene nada que ver con que se junten dos, que se junten tres y que empiecen a
volar pidiendo que allá arriba hay un cheque en blanco y que yo lo tengo que reclamar, pedir y que tomar y va el cheque en blanco. No se trata de eso. Hermano, Dios no está obligado a cumplir ninguna petición, ni siquiera a sanarte está obligado. Pero nosotros consideramos que sí. Termina siendo el chepibre, vení y hacé lo que yo digo. Dios no está obligado a que donde se junten 2 o 3 y digan Jesús, Jesús, y Dios cumpla los caprichos o los deseos que surjan. Porque sacamos el versículo. Imagínense que entre una persona que no entiende nada y que está con necesidades y le dice, otra vez te digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Tremendo, ¿sabes? Te vengo con una lista que la Biblia queda chica de todo lo que yo quiero. ¿O no ha sido malinterpretado así? Sí, porque yo lo hice. Entonces se da cuenta las barbaridades y las herejías que hemos hecho con versículos que no quieren decir, ni se aproximan y no tienen nada que ver con los principios, con la enseñanza que Jesús estaba llevando adelante. Es lo más alejado de lo que Jesús quiso decir. Es lo más alejado de lo que un Dios justo, santo, soberano. Por eso, hermano, el desconocimiento que hoy tanto tenemos en la iglesia. Y para ir terminando, ya terminamos con el otro versículo. Un versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Estoy en medio de ellos. Como le decía mi señora el otro día, le digo, ¿cómo interpretamos mal las cosas? Porque me dice acá, porque donde están 2 o 3 en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. O sea que cuando estoy solo, no estás conmigo, porque tengo que estar con alguien. Fíjese cuando sacamos lo que es el versículo fuera de contexto, y a veces bien intencionado, porque hablamos y queremos justificar la presencia de 3 gatos locos, y decimos, con que estén 2 o 3 ya basta, ya el Señor está como para ir alentando. Hermano, Cristo siempre está presente con su pueblo. Cristo siempre está presente aun cuando haya una sola persona. Entonces, entender que el contexto de la disciplina y la aprobación de Dios no se trata de estar congregados en el nombre del Señor, sino de actuar, de que la iglesia camine según la voluntad y los principios de Dios. No de juntarse un par de personas y que vivan como quieran, hagan lo que quieran, total, yo digo en el nombre del Señor y ya. No, eso no quiere decir que Dios va a respaldar ese lugar o esa reunión. Dios respalda cuando ve que se reúnen en su nombre, pero buscando la santidad, buscando el arrepentimiento, buscando la consagración de su vida. Dios respalda, hermanos, a una iglesia que busca la santidad. De eso se trata todo lo que vimos. Hermanos, el pecado oculto me separa de la comunión de mis hermanos y de Cristo. Mas el pecado reconocido, expresado, arrepentido, pierde poder en mi vida. ¿Por qué? Porque
y limpia el alma. Amado Señor, bendito Dios, bendito Dios.